Que el Señor nos ayude a avanzar. Pero entiendo que necesitamos tiempos, además de la palabra, en el Espíritu, para que crezca nuestra fe, nuestro arrebato al cielo. Esa violencia que tienen que tener los que aman las cosas del reino, esa violencia por tomar, por arrebatar, por retener, por traer a la tierra la realidad del cielo. Esta brecha de desobediencia que recién vimos, esta brecha de división, es en realidad la que abre puertas a los espíritus inmundos. Acá recién veíamos que en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero vemos que en Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto en el fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron delante de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que la muerte manifiesta es la desnudez. Y la vergüenza fue la reacción ante la desnudez. Pero detrás de todo esto estaba un espíritu que es el que aparece, que es el espíritu de miedo. El miedo y la muerte están muy ligados. ¿Qué implica que estaban desnudos? Veamos lo que implica para la palabra estar vestido. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Lo que nos viste es la justicia. Lo que nos viste es caminar en la voluntad del Señor creyéndole. Y sabemos que la justicia se recibe por fe, pero la fe me conecta con la realidad de Dios y la fe me hace funcionar en la realidad de Dios. No es simplemente una fe, sí, yo tengo fe en Dios y hago lo que quiero, no. La fe me lleva a acciones justas, y esas acciones justas, ¿qué son? La voluntad de Dios para nosotros. El varón y la mujer no tenían justicia para estar delante de Dios, no estaban vestidos. Y fíjate lo que dicen, que se cosen delantales de hojas de higuera. Pero cuando viene el Señor les dice: estaba desnudo. A ver, Él sabe que las hojas de higuera no tapan su desnudez. Delante de Dios siguen estando desnudos, a pesar de que se cosan hojas de higuera. Así son todos los mecanismos que nosotros podemos desarrollar para no ir delante de Dios a presentar nuestra realidad y nuestra condición. Hebreos 4:12 dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Es decir, no le puedo ocultar mi realidad. Pero es curioso que la primera reacción que hay es esconderse. Esconderse de Dios. Y si en cierta forma aquí me dice que la meta es acercarme, qué terrible que el Adán caído, el Adán, el polvoriento, ese hombre de polvo, que Dios quiere que sea un Geber en realidad, no un Adán. Ese hombre de polvo, su tendencia es esconderse delante de Dios. Esconderse delante del único que lo puede salvar. Esconderse delante del único que lo puede vestir. Esconderse delante del único que realmente puede hacer algo por él, para transformarlo.
El esconderse es una acción de aislamiento para protegerme de una amenaza. Es ahí donde es como atrincherarse en una posición neta de división entre Dios y nosotros. Esconderme es dividirme. Esconderme es aceptar mi posición de división delante de Dios. Cuando yo me escondo, cuando yo no voy delante de Dios, lo que yo estoy estableciendo y declarando es mi división delante de Él. Ahora, se supone que yo me voy a esconder de lo que es una amenaza. Es decir, me voy a proteger de lo que es una amenaza para mí. La pregunta es, ¿por qué el hombre se esconde y se protege de Dios? Y eso, dense cuenta que ese es un diseño que las tinieblas tienen, que van a tratar de manipularme para que yo me aleje de lo que me puede ayudar. Cuando un hombre desarrolla patrones de defensa contra Dios, cuando un hombre se defiende de la luz, no se está defendiendo él, está defendiendo al infierno que habita en él. Los demonios lo manipulan para que tomen decisiones de alejarse de aquello que es una amenaza para ellos, para las ataduras de tinieblas que hay en la vida del hombre. Y me manipula dándome una sensación de seguridad, llenándome la cabeza. No, no vayas a ese lugar, son todos medio raros. No, mira, cantan todo el tiempo ahí. ¿Y qué hace el diablo? Te quiere sacar del lugar donde hay autoridad para echarlo fuera a él. Es una lucha por las habitaciones. O las toma Dios o la toma el infierno. Y el infierno sabe reconocer dónde hay autoridad para que lo echen fuera. Y por eso te va a dar sensaciones. Nos pasa muchas veces que con la gente nueva que llega y tiene ataduras demoníacas y está en medio de la adoración y se empieza a descomponer, se empieza a sentir mal, sale fuera y se siente bien, entra y se empieza a sentir mal. Entonces el diablo que quiere que pienses, no, mira, en ese lugar hay algo raro porque te sentís mal. Y la gente se va porque piensa con su mente natural, no entiende de la realidad espiritual. Entonces se va y no vuelve más y va a quedar con esas ataduras demoníacas todo el tiempo, salvo que tenga entendimiento y cambie. Es por eso que yo les decía qué importante es que nosotros leamos correctamente nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones y detectemos la fuente. Hebreos 2, 14 al 15 dice que Jesús tuvo que tomar un cuerpo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Recuerden que el decreto es esto: morirás. Si comes de ese árbol, morirás. Muriendo, morirás. Quiero que vean cómo la muerte se empezó a meter entre medio de las fisuras de división y empezó a construir su imperio para dominar al hombre. Versículo 15 dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados. ¿Por qué? Por el miedo, el temor a la muerte. La muerte empezó a trazar su imperio y el imperio de la muerte es un imperio de esclavos. ¿Cómo los gobierna? Como todo imperio caído gobierna por el miedo. La muerte es división de Dios, es división de tu fuente. Cortás una flor y se empieza a morir automáticamente, porque la cortaste de su fuente, que la sostenía viva. Todo lo que en nuestra vida viva dividido de Dios está bajo el imperio de la muerte, querramos o no. Y la muerte trae el miedo, y el miedo esclaviza, y el miedo es la fe al revés. Es la fe usada por el infierno. Es el órgano de la fe utilizado por el infierno. Lamentablemente la religiosidad ha utilizado el miedo como motivador. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo
a que te pase algo malo, miedo, y la gente se acercaba a Dios por miedo y servía a Dios por miedo. Pero mientras nosotros operamos motivados por el miedo, funcionamos ligados al imperio de la muerte. Por eso es importante que nosotros detectemos dónde tenemos miedos. Porque donde hay miedo no está el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Ahora, la libertad en Dios no es hacer lo que quiero, la libertad de Dios es encontrar el medio, la expansión para vivir como Cristo. Creer que libertad es hacer lo que quiero, no, eso es esclavitud, hacer lo que quiero. Libertad es hacer la voluntad del Padre, eso es libertad. En el reino de Dios, la única motivación válida es el amor. En el infierno la motivación es el miedo. ¿Cómo me doy cuenta que mi motivación es el amor? Porque estoy dispuesto a actuar y a dar mi vida independientemente de los resultados de lo que pueda recibir. Cuando yo me entrego, pero en el fondo estoy buscando algo que recibir, en el fondo es egoísmo, y detrás del egoísmo está el miedo a la muerte. Porque lo que estoy buscando es preservarme, es como un instinto de supervivencia. Entonces, detrás del egocentrismo siempre opera el miedo a la muerte, el miedo a ser menos, miedos, siempre. Entonces me quiero preservar yo, quiero primero yo. Se está hundiendo el barco y quiero subirme primero al bote de rescate yo. No, primero la mujer y los niños. No, no me importa, yo me subo. ¿Dónde está tu amor? No, no tengo amor en realidad. Ahí no estoy operando en amor, estoy operando en miedo. Y el miedo siempre me va a llevar a preservarme. Es lo que Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Básicamente, ¿qué te pide? Rompe el miedo. Y está dispuesto a morir por mí. Con eso él lo que lograba era quebrar la plataforma del miedo. Hay algo que me molesta mucho de esto, es que yo me doy cuenta que la gente por miedo hace más por Dios que por amor. Pero cuando lo hace por miedo, lo hace por Él, no por Dios. En realidad, cuando lo hace por miedo al dolor, miedo al castigo, miedo a las consecuencias, miedo a que no me quiero sentir mal si Dios me juzga, si esto. En el fondo, ¿qué estoy protegiendo? ¿La justicia de Dios y los intereses de Dios o mis intereses ahí? Defiendo mis intereses. Me estoy protegiendo yo. Por eso Jesús de entrada dijo: mueran a protegerse, mueran a su imagen, mueran al miedo, al dolor. Mueran a todo eso y van a ser libres. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no hay miedo, el diablo no nos puede gobernar. Y me molesta mucho ver gente que hacía un montón de cosas por Dios, se esforzaba en ofrendar, pero claro, ofrendaba generosamente, suponete, daba generosamente a Dios por miedo a que le saque lo que tenía. Una vez que entiende el amor de Dios y entiende que Dios lo ama y entiende que en realidad no hay nada que pueda hacer para que Dios lo ame, porque ya Dios lo ama, se relaja y no hace más nada. Se relaja y dice: listo, total, Dios me ama, yo sé que Él es bueno y demás. Si yo entiendo el amor y entiendo el amor con que Él me amó, debería hacer 70 veces 7 más de lo que hacía cuando operaba bajo el miedo. Porque ya estoy operando en la plataforma de la libertad. La libertad verdadera brota del amor de Dios, no del miedo. El temor de Dios es diferente del temor a Dios. El miedo a Dios viene del infierno. El temor de Dios es el temor de Él para ser justo. El temor que Él tiene operando en su vida de ser justo, de ser correcto, de operar en la naturaleza correcta, de funcionar. Ese es el temor de Dios. Funcionar en el celo santo que Él tiene de operar y ser justo y verdadero. Entonces, todos los imperios, incluso los imperios religiosos, manipulan a la gente por el miedo.
No, si te vas de esta congregación, Dios te va a maldecir. Todo lo que tenías lo vas a perder. Miedo. Entonces la gente por miedo se queda en esa congregación. ¿Qué motivación tenía? Quizás ese pastor a decir, el miedo a que le bajen las finanzas y no llegue a fin de mes, qué sé yo. Ahora es diferente que te diga, sí, mira, vos te estás apartando del Señor y yéndote del Señor y te va a decir, mira, te apartás del Señor y el pacto, ¿qué pasa? Puede ser, pero no te está maldiciendo. A ver, las advertencias que hay en la palabra, a que el Señor va a venir como ladrón en la noche y todo eso, no las puso para producir miedo el Señor. Las puso porque nos ama. Y Él dijo que el Espíritu de Dios nos iba a advertir de todas las cosas que estaban por venir, para que estemos preparados. Pero el propósito de esos textos no es producir miedo en la gente, sino simplemente ser justo Dios y coherente diciendo esto va a pasar, así que prepárate. Pero el que funciona en el amor se prepara. Entonces para mí que el Señor venga mañana o venga de acá a 300 años, en cierta forma da lo mismo porque yo funciono por amor, no porque Él viene. El que ama se esfuerza por agradar, por dar lo mejor, por expresarle amor, porque nos sentimos deudores de amor al Señor. Entonces nosotros tenemos que detectar dónde opera miedo en nosotros. Porque el miedo siempre es venenoso y el miedo siempre nos conecta a la muerte. Entonces una manera de ver dónde hay miedo es preguntarme ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer aquello? Es una manera de juzgar mis deseos que parecen buenos y correctos. ¿Y qué debo hacer si me doy cuenta que a lo mejor ofrendo porque tengo miedo a que Dios no bendiga mi economía? Entonces como me doy cuenta que lo estoy haciendo en una motivación incorrecta, lo dejo de hacer. Entonces no ofrendo más porque lo hago por miedo. No, lo que Dios te dice, corregir tu motivación y hacerlo correctamente. Pero lo que es justo, seguí haciéndolo. Adoro porque le tenía miedo a Dios, dejo de adorar. No, corregí tu corazón y disponete a amarlo y expresarlo a través de la adoración, pero no dejes de adorar. Lo que es justo se debe hacer, pero con la motivación correcta. Y gloria a Dios cuando Dios manifiesta y nos muestra nuestra motivación incorrecta para que la podamos corregir. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Wow. Lo voy a poner. Es muy importante que examinemos este texto. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora quiero que veas la importancia de la proactividad. Cómo Dios quiere ver que lo queremos, que lo deseamos, que lo buscamos. Y dice que en respuesta a tu fe Dios siempre se va a manifestar. Ahora, para acercarnos dice, limpien sus manos pecadores. Y ustedes de doble ánimo, los que tienen un doble espíritu, los que tienen una doble mente, purifiquen sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que donde hay escoria en el corazón, brotan los comportamientos divisivos. Entonces, siempre que yo veo que estoy dividido, quiere decir que hay impureza en mi corazón que yo debo limpiar. Por eso necesito entrar al fuego de Dios. Recién era impresionante el Señor cómo iba sellando con un sello candente los corazones. Él ya antes en intercesión nos había mostrado ese ángel de fuego con esa fragua
y un sello ardiente, y que Él iba a tocar y encender los corazones de los varones. Y recién el Señor se estuvo moviendo y ya tocando y sellando corazones, sellando con el fuego del Espíritu, marcando los corazones. Probablemente muchos hasta sintieron un ardor en el pecho. No era infarto, era el Señor trabajando. Santiago habla claramente que el inicio del cambio es romper la división, acercarte a Dios. Y cuando te acerques, dice, purifica tu corazón y limpia tus manos de pecado. La palabra trauma significa perforar. Cuando yo perforo algo, esa estructura homogénea que tiene eso es dividida por algo que penetra. Entra una lanza y lo que hace es dividir la estructura homogénea de eso y genera un trauma. El trauma siempre abre una brecha de división. El propósito de las experiencias traumáticas a las que el infierno nos lleva a vivir, no Dios. Mucha gente que vive un trauma dice, ¿y por qué Dios permitió que yo viva esto? No, Él no lo permitió. El problema es que nosotros tenemos un concepto de un Dios que controla todo. Pero si Dios hubiera sido un Dios controlador, no le hubiera dado capacidad de decidir y voluntad a sus seres creados. Él espera que por amor sus seres creados le obedezcan. ¿Y qué pasa cuando alguien no le obedece? Está librado a las leyes de la justicia que van a operar y van a golpear esa vida por vivir en desobediencia. Pero mientras tanto, hay una serie de decisiones nuestras, decisiones de nuestros padres, decisiones y demás, que Dios no va a controlar. Él va a tratar de impedir, Él va a tratar de intervenir. Pero cuando el corazón del hombre está resuelto a ser necio, a pecar, está demonizado, muchas cosas suceden. Pero no es que Dios las quiera que sucedan. Es consecuencia de la maldad que habita en la humanidad. Y Él va a juzgar toda esa maldad. Y Él ya ha lanzado juicio sobre eso. Pero Jesús mismo dijo, a causa de la abundancia de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hablando de la creciente maldad que iba a haber en la humanidad. Entonces, cuando experimentamos un trauma de abuso sexual, un trauma de que alguien nos toqueteó, un trauma de la muerte de alguien, un trauma... A ver, Dios lucha porque nuestro corazón no se deje perforar en medio de todo eso. Para el hombre, la desnudez fue un trauma terrible. Es como, no sé, si estuvieras en medio de toda gente que aman y vienen y te sacan la ropa y te encontrás desnudo, pasando vergüenza delante de toda la gente. Pero para el hombre fue 10.000 veces más, o mucho más traumático, porque se encontró sin recursos para la vida, se encontró sin nada para enfrentar una realidad como consecuencia de su maldad. Dios no quiso eso para el hombre, pero el hombre eligió. Si Dios fuera controlador, hubiera apretado un botón y hubiera reseteado a Adán que estaba funcionando mal. Pero Él decide creer en lo que crea. Él decide creer en nosotros. Aún vos estás acá porque Él cree en vos, cree en lo que hizo en vos y cree que lo vas a poder sacar adelante y lo vas a hacer. Si hay alguien que tiene fe es Dios. Por eso estamos vos y yo acá. Mirá que la fe que nos tiene. Tremendo. Su fe produce cada cambio en nosotros. Y Él necesita nuestra fe para que nos acerquemos y nuestra fe toque la fe de Él. Y es ahí donde se abre el canal para que descienda la realidad de Dios a nuestras vidas y nos transforme. Ahora, entendemos que no acercarnos a Dios es seguir viviendo igual siempre. Aún entendemos que acercarnos a Dios, pero acercarnos con un corazón que quiere otra cosa, pero acercarnos por miedo y demás, no es válido. Me debo acercar en sinceridad de corazón. ¿Quién habitará en tu santo monte?
el limpio de manos, el puro de corazón. Aquel que habla verdad en su corazón, dice. Aquel que habla verdad en su corazón. ¿Qué es hablar verdad en tu corazón? Es dejar que Cristo se revele a tu corazón y no engañes, no minimices. Enfrentate a la verdad y no te escondas de la luz. Juan dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres escogieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué hacen los hombres malos? Se esconden de la luz. ¿Qué hacen los hombres de Dios? Se exponen a la luz, se exponen al fuego, se exponen al trato de Dios porque saben que es la única manera de seguir avanzando. Por más incómodo que sea, por más crisis que me meta, se supone que cuando nos bautizamos morimos a vivir para nosotros. ¿Qué haces defendiéndote? ¿Qué haces protegiéndote de Dios? ¿Qué haces impidiendo que Dios haga en tu vida lo que tiene que hacer? Eso simplemente es retener, eso es retardar, eso es alargar tiempos, eso es muchas veces perder coronas, perder oportunidades. Otra manera de esconderse de Dios es la actitud que tiene Adán cuando Dios le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fue la mujer, no fui yo. Ahora, yo quiero que vean algo, la mujer es la que peca primero, pero Dios le pregunta al varón, Adán, ¿dónde estás? Quiero que entiendan la responsabilidad que nosotros tenemos como cabeza. En eso yo quiero romper un modelo que para mí está mal enseñado, cuando te han enseñado que el varón es el sacerdote del hogar. Ese modelo de varón patriarca, la verdad que el modelo patriarcal cayó cuando se levantaron los primeros reyes, y el modelo patriarcal fue algo transitorio que Dios tuvo que hacer para organizar el pueblo de Israel. La Biblia dice que todos los que hemos creído en Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice. Nos hizo real sacerdocio para nuestro Dios. La mujer también es sacerdote. Los hijos también son sacerdotes de Cristo para ministrar delante de la presencia de Dios. Esta enseñanza ha hecho que cuando un varón se convierte y se pone las pilas con Dios, la mujer se relaja y no ora, no busca a Dios, porque ya mi varón, ya tengo el sacerdote de la casa. Yo lo que creo que no podemos tener otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, sumo sacerdote. Y no todos nosotros somos sacerdotes según la orden de Melquisedec, dice la palabra, para ministrar delante de Dios y ser ministros de reconciliación para que los que no conocen a Cristo vengan a Él. Tu rol es de cabeza. Eso significa responsabilidad de administración de tu casa. Por eso el Señor, aunque la que pecó fue la mujer, fue Adán, porque dice, es tu responsabilidad, Adán, que tu mujer haya pecado. No, pero yo no rompí el plato, no importa. Pero si vos la hubieras instruido bien, vos hubieras estado cubriéndola bien, si vos hubieras estado a su lado, si vos hubieras frenado, ¿por qué? Porque vos te das cuenta que el hombre está al lado de la mujer y come. ¿Hay alguna oposición que tiene Adán a comer del fruto? ¿Cómo sería la historia si Adán le hubiera dicho, ¿qué hiciste, mujer? No había que comer, Señor, ¿qué hacemos? Y demás. Quizás había un perdón, quizás no caía. Pero el hombre entró como chorlito. El hombre entró sin ninguna resistencia. Ahí ya empezás a ver el modelo de pasividad en el varón. En lugar de decir no, en lugar de tomar decisiones, en lugar de parar el carro, sí, querida. Sí, querida. Ya ves la cultura del hogar, como ese que dice, en mi casa no hay ninguna discusión jamás. Todo es sí, querida. Claro. Obviamente, ¿qué problema va a tener si es todo es sí, querida? En realidad lo que nosotros debemos decir es sí, amado a Dios y traer la voluntad de Dios a nuestra casa. No lo que nuestra esposa quiere, ni siquiera lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Esa es la responsabilidad del varón. Esa es la responsabilidad de ser cabeza. Es velar para que no se haga ni mi voluntad, ni la de mi esposa, ni la de mis hijos, sino la de Dios. Por eso yo debo estar bien crucificado.
Y por eso yo debo tener entendimiento de lo que Dios quiere. Y lo que yo debo hacer es administrar correctamente lo que Dios puso bajo mi autoridad. Pero ¿cuál es la actitud de Adán? Fue ella. No, a ver, Adán, ¿por qué no te responsabilizás? ¿Por qué no sos varón y ponés y decís, realmente es mi responsabilidad, Padre? Pero no ves esa marca de hombría en él. Eso lo vemos en Génesis 26:7, después un patrón que se manifiesta en Isaac, que antes se había manifestado en Abraham. Dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. El temor te lleva a mentir, el miedo te lleva a esconderte, el miedo te lleva a defenderte, mintiendo, proyectando en otro la culpa para que no venga la consecuencia. Por eso es que nosotros necesitamos detectar dónde hay miedos y siempre enfrentar de la mano de Dios todo miedo y vencerlo. Ese es un valiente y esa es una de las marcas del Geber, del guerrero. No deja que el miedo trace su camino, sino deja que sea Dios el que trace su camino. Si el que es cabeza opera bajo miedo, toda su casa va a estar bajo desorden. ¿Por qué? Porque el miedo es un espíritu, no es solo una emoción. Cuando vos sentís miedo, eso es lo que un espíritu de miedo transmite. Y también eso es lo que un espíritu siente cuando viene alguien con autoridad de Dios para echarlo fuera. Entonces mucha gente dice, ay, yo tengo miedo de manifestarme públicamente y que me salga un demonio. No, vos no tenés miedo. El demonio tiene miedo de que pase eso. Y te proyecta ese miedo sobre vos para manipularte y que huyas de esos lugares. Entonces, siempre que te protejas, pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? ¿Protejo el reino de Dios y su justicia o me protejo a mí? No vaya a ser que en mi actitud de protección estoy defendiendo una trinchera de ataduras demoníacas que tengo detrás de mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el diablo tiene miedo, no solo vas a tener miedo, vas a huir, porque yo voy a seguir avanzando hacia el fuego. Y la escoria se va a separar de lo verdadero. Se va a entresacar lo precioso de lo vil. Yo voy hacia el fuego. Yo voy hacia más temperatura. Entonces, como hay escoria que aparece a los 300 grados y hay estaño, suponete, metido. 200 grados el estaño ya está líquido y se empieza a colar. Hay ataduras que se rompen con un nivel de fuego. Pero hay otras ataduras que necesitan más fuego y otras ataduras que necesitan mucho más fuego. Por eso la meta es que nosotros vayamos cada vez hacia un fuego más intenso en Dios. Cuanto más fuerte es el fuego, más fuerte es la santificación. ¿Por qué? Porque metales que se derriten a 2000 grados no van a aparecer como escoria hasta que no se derritan. Tiene que estar todo en estado líquido para que la escoria emerja. Entonces quiero que entiendas lo que es, nuestra vida es una vida hacia la cruz, nuestra vida es una vida hacia el fuego, nuestra vida es una vida hacia una muerte mayor de la carne para que viva realmente Cristo en mí. Pero mientras eso va pasando, en mí hay una autoridad, hay un poder, hay una determinación, hay un enfoque, hay una capacidad, hay una efectividad única. Y eso queremos, eso buscamos. Yo no espero que me venga el fuego, yo voy hacia el fuego. Acérquense a Dios. Dios es un Dios de fuego. Acérquense a Dios, Él se acercará hacia ustedes. Acérquense confiadamente, van a hallar socorro. Él tiene el fuego que quema el infierno. Él tiene el fuego que quema las ataduras. Pero sé valiente, bancate el fuego. No huyas de la prueba, enfrentala con fe, creyendo y entendiendo que Dios te está perfeccionando, que Dios te está trabajando.
¿Qué es esto? Esquivar el fuego. Fue culpa de ella. ¿Qué está haciendo? Esquivando el fuego. Esquivando el fuego de la disciplina, esquivando el fuego de la corrección, esquivando el fuego de la responsabilidad. Así lo único que tenemos es varones masita, ¿sí? Varones de plastilina. No tienen autoridad, no tienen carácter, no enfrentan las situaciones de la vida, viven huyendo, mandan a la esposa a hablar con el vecino que está enojado. Sin carácter. Entonces, esta desnudez que nos lleva a escondernos se resuelve yendo al Señor en desnudez, justamente, y diciendo: Señor, en esta área yo estoy desnudo y necesito que me vistas de justicia. Apocalipsis dice: vos que crees, ese que se jactaba en la vanagloria de la vida, hablando de lo que veíamos hoy. Tú que dices: de ninguna cosa tengo necesidad, soy rico. Mas yo te digo esto: tú eres pobre, ciego y desventurado. Y te aconsejo esto: que compres oro refinado de mi presencia. ¿Qué es el oro refinado? El oro pasado por el fuego. Vestiduras blancas. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de la lámpara del ojo, la manera de que vemos la vida? Unja tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? Para que veas como yo veo. Porque vos estás creyendo que sos rico y de ninguna cosa tenés necesidad. Y yo lo que veo, dice Dios, es que sos un pobre, ciego y desventurado. Date cuenta cómo una misma realidad se puede ver de perspectivas tan diferentes. Y como vimos, el infierno viene a querer meterse, hablarnos su mente, hablarnos su lámpara, su perspectiva, para que yo mire como él mira la realidad. Ese hombre, ¿cómo miraba la vida desde la perspectiva del mundo? Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Del reino, él era un pobre, ciego y desventurado. Y el Señor le advierte: recupera lo que perdiste, activate en comprar oro refinado delante de mi presencia. Ese es cabot, peso de gloria. El oro refinado que se destila de los varones que son probados bajo el fuego. Y yo le decía: necesitamos hierro para la tierra, pero oro para el cielo. Vestiduras blancas, acciones justas, las obras a las que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, y tener una visión clara. Entonces, algo que vas a tener que tener mucho cuidado es con qué ojos mirás, con qué ojos ves la realidad, con qué ojos pesás a la hora de tomar decisiones. Tomas una decisión para tu beneficio o para el beneficio de tu familia o para el beneficio de Dios. Nosotros tenemos que tomar decisiones para el beneficio de Dios, y son las mejores decisiones para nuestra vida y nuestra familia. Siempre. Entonces vemos que en el varón, en la caída, comienza a penetrar la separación. Primero hay un proceso de división interna de Dios, cuando Él concibe una realidad diferente a la realidad de Dios. Allí se empiezan a infiltrar tinieblas hasta que Él ejecuta el pecado. Una vez que peca, la muerte se activa, la muerte trae miedo. Viene la desnudez. Y Él, fíjense que ya empieza a tomar decisiones por miedos. Su personalidad se empieza a ver alterada y Él empieza a funcionar en una mente totalmente diferente a la que Dios había creado para Él. A partir de allí, el imperio de la muerte y del miedo
suelta un espíritu terrible llamado rechazo. Se empieza a modelar. Miren, yo no sé si el infierno diseñó el espíritu de rechazo o el infierno desarrolló mentes demoníacas observando las conductas del varón frente a el rechazo y viendo el efecto que tenían y diciendo esto está bueno. A ver, Dios no quiso rechazar el hombre se hizo rechazar con su conducta. Vino el trauma de la desnudez, vino el trauma de la expulsión y con ella el espíritu de rechazo entra. La personalidad de rechazo es la manifestación de un hombre dividido. Cuando somos rechazados, nuestra alma desarrolla mecanismos para defendernos del dolor y la vergüenza de nuestra desnudez. El trauma del rechazo lo que produce es que yo no tengo miedo de volver a ser herido. Y eso lo que hace es clavar más el rechazo en mi vida. Cuando nos escondemos de Dios generamos un búnker para el diablo, ya lo vimos. El miedo es la atmósfera donde el rechazo opera y la motivación que nos lleva a construir esas defensas. El espíritu de rechazo es uno de los demonios más primitivos junto con el miedo, con el cual la raza humana lucha. Si hay dos fuerzas que mueven al hombre caído, es el miedo y el rechazo. El rechazo que te hace vulnerable a cualquier espíritu. Y el miedo que te hace tiene el poder de manejar tus decisiones. Esos mecanismos de ensimismarnos, aislarnos, encapsularnos, callarnos y no decir lo que pensamos, callarnos y no decir lo que sentimos, algo tan común en los varones. Díganme sí o no. Para sacarle a un varón lo que siente, lo tenés que agarrar con tenaza. Nos falta una tenaza acá para las lenguas. ¿Sí? Con tenaza le tenés que agarrar la lengua para sacársela. Eso tiene que ver con mecanismos que heredamos de Adán. Eso tiene que ver con mecanismos que vienen del huerto. ¿Qué hacemos? Nos escondemos, nos tapamos, nos encapsulamos. No queremos decir lo que sentimos. ¿Por qué? Porque quizás cuando éramos chicos y lloramos, nuestro papá nos dijo, los hombres no lloran. Entonces yo bloqueé, endurecí esa área de mi corazón para no llorar, porque me pegaba cada vez que yo lloraba por algo. Y después me vienen y me dicen, es de afeminado, ¿me entendés? Expresar lo que sentís. Los hombres no expresan lo que sienten, los hombres son duros. Y saqué, fui mutilando. O abrí, en algún momento dije lo que sentía y se me rieron todos. Entonces no. Y cuando me doy cuenta, yo crezco con un papá así, crezco con una mamá quizás así, y yo mismo llevo eso en mi vida, pero no es el modelo de Dios. El rechazo es el sentimiento de no sentirnos apreciados, el sufrimiento de anhelar ser amados por los demás, pero sentir o estar convencido de que no nos aman. A ver, quiero que me amen, pero en el fondo el espíritu de rechazo lo que me trae es un convencimiento de que en realidad a mí no me aman. Quisiera que me amen, pero la conciencia, la lámpara, fíjense cómo todo espíritu inmundo afecta a la lámpara de nuestro ojo. Lo que me hace es mirar, y cuando yo miro con mi perspectiva de vida a la gente, siento que no me ama. Siento que no me aprecia, siento que no me valora, siento que no se valora lo que yo hago, siento que no se valora lo que soy. El amor verdadero de Dios es un arma poderosa para el rechazo, porque el amor de Dios da sin esperar recibir. En el fondo, la persona rechazada hace todo lo que hace esperando recibir amor. Esa es la trampa. Y puede estar 6 años sirviendo teóricamente por amor, hasta que tarde o temprano se le suelta el demonio de rechazo y se sale a luz, y se enoja y se va, y dice, al fin de cuentas a mí no me valoran, a mí 6 años hace que estoy trabajando, ¿me entendés? Y nunca me dijiste gracias.
Pensé que lo hacías para Dios. ¿Y qué hace el rechazo ahí cuando se levanta? Te divide de aquello que Dios te llevó a estar unido. El espíritu de rechazo hace que te seas incapaz de creer que te aman o te hace incapaz de recibir amor. Se tiene el deseo de pertenecer a algo, a una familia, a un grupo, pero en el fondo siempre estoy en el grupo y me siento como que no encajo. Ese es el espíritu de rechazo que bloquea mis conectores, ¿sí? Me los tapona. Entonces cuando la gente se quiere conectar conmigo, cuando el Señor quiere generar esas conexiones, esos yugos, esos lazos que Él establece en las relaciones de unidad, que son interconexiones en el alma, en el espíritu primero, y después en el corazón, en el alma, lamentablemente están bloqueados, entonces no se pueden conectar. Donde yo estoy bloqueado, yo siento que no formo parte. A pesar de que los otros me sienten parte y me aman, yo no me siento así. Se afectó mi juicio. ¿Se acuerdan cómo el infierno busca afectar mi juicio, la manera en que juzgo la realidad? Se afectó mi juicio y yo estoy pesando la realidad de una manera incorrecta. Llamo por teléfono a alguien y nunca me devuelve la llamada y al tercer día me viene un pensamiento, ¿será que está enojado conmigo? ¿Qué habré hecho que no me devuelve la llamada? Y te empiezan a venir pensamientos de mortificación. O bien te empezás a sentir, mira, no te devuelve la llamada. Encima siempre el demonio de rechazo la hace, ¿no es cierto? Y te lleva a encontrarte con tal persona y dice, sí, recién estuve hablando por teléfono con tal. Y es la persona que vos llamaste y nunca te devolvió la llamada. Entonces el espíritu de rechazo te empieza a decir, ¿viste? A él le responde, a vos no. Y así vivís angustiado. Para compensar y sobrevivir a este sentimiento de rechazo, ¿qué construimos? Caparazón de tortuga, casita de caracol, un lugar donde escondernos, para protegernos. Otros tienen esta faceta, estallan en ira y odio, o ambas. Son personas que están metidos en el caparazón, pero aún dentro del caparazón se empieza a juntar presión por heridas de rechazo. Y llega un momento donde explotan y liberan con la persona menos indicada toda su bronca, toda su ira. ¿Por qué? Porque en fondo la persona rechazada tiene una sensación de injusticia, tiene una sensación de dolor continua que necesita canalizarla. Y junta y cuando hace explota en ira y violencia. ¿Por qué? Porque él empieza a acumular lecturas de rechazo, empieza a acumular lectura de situaciones dolorosas, pero lo mete todo adentro de la casita del caracol, todo adentro del caparazón de tortuga. Y llega un momento donde ya hay la suficiente presión, donde pasa una cosa y hay una explosión de ira, desmedida. El rechazo nos hace hipersensibles. Diferente que yo venga y te toque la espalda y te diga, hey, ¿cómo estás? Hasta lo ves como algo afectuoso. Pero si te estás quemado por el sol o tenés un grano infectado y te toco, hey, ¿cómo andás? Vos vas a saltar y te vas a defender. ¿Por qué? Porque esa quemadura o esa infección ha hipersensibilizado esa zona y frente a un trato normal vos lo que sentís es dolor. Eso te pasa en las relaciones. Las personas, viene uno y te dice, hola, ¿cómo andás? Y el rechazo te empieza a hablar, uy, ¿viste lo seco que te saludó? Y va a otro y le dice, hola, ¿cómo andás? Y en el otro lo ves que sonrió, que lo trató bien, y vos viste que fue seco y te saludó y eran los dos igual. Los demonios necesitan afectar la lámpara de nuestro ojo para poder manipularnos. La gente rechazada pasa su vida buscando una identidad propia y no una verdadera relación con Dios que llene el hueco que siente en su interior. Es decir, son personas que viven buscando ser alguien, sentirse que son alguien, se esfuerzan un montón por capacitarse, por entrenarse, ven que de repente uno tocó la guitarra y tocó de una manera que él no toca y todos le dijeron, che, qué bueno que estuvo, y se va a pasar toda la semana practicando para ver si le sale a hacer lo mismo,
pero cuando Él toca nadie le dice nada, entonces más peor se pone. Porque Él está buscando aprobación, está buscando que le digan qué lindo que estás, qué bueno lo que haces. Sí. Está buscando que haya un reconocimiento, ¿para qué? Para sentirse alguien. Mientras nosotros dependamos del reconocimiento de los demás para ser alguien, vamos a ser personas esclavas de los demás. Por eso nosotros tenemos que vivir y hacer todo para Dios. Y Él no es deudor de nadie. Y dejemos que el Señor dé testimonio de nosotros. Y también tengamos la gratitud para entender que sirviéndolo a Él, todos hemos llegado a un nivel de vida que jamás hubiéramos llegado, papá. A ver, cada uno de nosotros gozamos de una vida que sin Él nunca hubiéramos gozado. Creo que ya tenemos suficiente paga. El Señor enseña, todo lo que hagan en lo secreto, el Señor los va a recompensar. Ahora, si vos lo haces para la gratitud del hombre, lo haces, ya tenés tu paga. Listo. ¿Te gustan que te tiren moneditas? Hacé para el hombre. ¿Querés realmente recibir cosas significativas? Hacelo para Dios y para Dios. Pero el rechazo te empieza a traer toda ese... Es como un óxido que te carcome, como un ácido que va carcomiendo el metal, más que el óxido, un ácido. Y va carcomiendo y cada vez tenés más finito el hierro. Y cada vez corre más peligro que lo que está sobre ese hierro establecido se caiga. Sintomatologías del rechazo: adicciones, aislamiento, frustración, impaciencia, amor desproporcionado por los animales, sensaciones de inferioridad. A ver, podés tener un perrito y lo querés, pero hay gente que cambia perro por amigo por perro, que cambia esposa por perro. Claro, ¿por qué? Porque el perro, ¿qué te va a rechazar el perro? Bueno, hay algunos que tienen tanto espíritu de rechazo que ni el perro quiere que le hagan caricia. Quiere acariciar el perro y lo muerde. Así que, qué sé yo, se va a comprar un pescado. Un pececito de pecera, porque qué rechazo va a tener por el pescado. ¿Qué quiere? Que sí se da vuelta cada vez que vos venís. No. Quiero que entiendas algo. El espíritu de rechazo emite una atmósfera de rechazo, un mal olor. Es como cuando si vos tuvieras mal olor y vos te acercás a la gente y la gente hace... Ah, qué lindo. Sí. Ah, sí. Tenés un mal aliento, ¿me entendés? Que parece un parlante a lo mejor. Entonces el espíritu de rechazo emite un mal olor en el espíritu que hace que la gente quiere tomar distancia. Todo espíritu tiene un método de reproducción. Entonces básicamente si yo emito rechazo, ¿qué van a hacer? Me rechazan peor y ese espíritu se clava más fuerte en mí. Y se refuerza en mí. ¿Cómo se reproduce? La persona rechazada, cuando encuentre una persona más débil que él, la va a rechazar y le va a devolver lo que él siente. Y va a rechazar. Y va a ser violento y le va a hacer lo que no le gustaron que le hicieron. Entonces, el amor desproporcionado por los animales, te hablo de esas personas que reemplazan seres humanos por animales. Siempre me llevé mal con las mujeres, me compré una perrita. La raza más mansa que hay. ¿Te das cuenta? Entonces sí, lo ve, la saca a pasear, esto, lo otro y demás, y vuelca todo su amor sobre ese animal. ¿Y qué pasa? El animal le mueve la cola cuando llega a la casa, la mujer le movía el palo de amasar, ¿me entendés? O sea, entonces, ¿qué? Elige algo donde no sentirse rechazado, un lugar donde él es valorado. El reino animal, lamentablemente. Sensaciones de inferioridad, lujuria. A ver, el rechazo genera mucha lujuria. ¿Por qué? Porque la persona busca a través de la masturbación, de la pornografía, de esas cosas, tapar el hueco de falta de amor que siente. Necesita sentir placer en algo. Necesito llenar ese hueco porque el rechazo es como si fuera un perro que te muerde la identidad y te arranca un pedazo y te deja un hueco. Es un trauma, se mete por un trauma. Es un trauma, es un agujero. Y yo siento que estoy agujereado, pero no sé con qué llenar eso. Lo único que puede llenar un hueco de rechazo es el amor del Padre. Es el amor de Dios.
Ningún ser humano tiene suficiente amor para llenar un hueco de rechazo. Puede ayudar. Por eso las personas rechazadas son muy demandantes. Nunca les alcanza el amor que le dan. Nunca les alcanzan las gracias que le dan. Nunca le alcanza el cariño que reciben. Nunca le alcanza. Las personas rechazadas también a veces operan en automaledicencia, es decir, se maldicen a sí mismos, hablan mal de sí mismos, no, que yo soy una porquería, no, yo soy una basura, no, yo me merezco, ¿sí? Son personas que tienen búsqueda de atención, les gusta ser el centro. Muchas veces esas personas que viven haciendo chistes todo el tiempo y viven hablando y haciéndote reír todo el tiempo y llegan a un lugar y todos, en realidad son personas que fueron rechazadas y construyeron esa manera de ser para lograr aceptación. Son personas que se convierten en el payaso del grupo. En realidad buscan llamar la atención y agradar de alguna manera. Son personas que cuando están con los que son todos serios, son serios. Cuando están con todos los que son alegres y felices y todos habla y es feliz. Y cambia su personalidad en función del grupo que está. ¿Para qué? Para lograr que lo acepten. ¿Y qué tiene? No tiene una identidad clara. No sabe quién es. Sensación de culpabilidad, desaliento, desánimo, deseo constante de amor físico, deseo constante de que me abracen, deseo constante de que me hagan cariñito, deseo constante de que me hagan regalito, deseo constante de contacto físico. Deseo constante de aprobación del valor propio, sensaciones de desesperanza, envidias, fantasías. Las personas heridas por rechazo fantasían. Entonces de repente ves ese muchacho que ve cómo llega al grupo y todos, ¿cómo estás? Qué bueno que ganaste la copa de ajedrez, qué sé yo. Y de repente te está mirando y dice así, ay, cómo me gustaría. Y se fue y se imagina jugando al ajedrez y ganándole a ese que ganó, ¿no es cierto? Y se imagina y cuando se da cuenta se hizo la historia y ves llegando al colegio y ves todos abrazándolo y él entra con la copa y está fantaseando un mundo donde él no es rechazado. A ver, yo cuento esto no ridiculizando, amados. Yo fui una persona muy herida por el rechazo. Yo sé de lo que les hablo. Y creo que esta experiencia de rechazo la tenemos tan metida en el ADN, esta experiencia de rechazo en el huerto, la tenemos tan metida en nuestro ADN, que a pesar de que el Señor nos ha sanado el rechazo, seguimos puliendo y enderezando la personalidad que el rechazo dejó marcada en nosotros. El modelo de hombría que el Señor quiere establecer libre de rechazo. No me río de esto, es triste, pero es real. Miedos, perversidad. Entonces de repente vos ves a lo mejor una persona que agarra un animalito y lo está haciendo sufrir. Está haciendo, descargando en el animal la bronca del rechazo que él tiene. Entonces a lo mejor fue al trabajo, lo maltrataron, llega a la casa y el perro tumba el agua y le pega una patada al perro. ¿Qué descarga? El rechazo que él tiene lo descarga rechazando a eso que es inferior, como les conté recién, cómo se reproduce a veces el rechazo. Orgullo, hipersensibilidad, ofenderse fácilmente, soledad, es decir, son personas solitarias, o son personas que están rodeadas de gente, pero siempre se sienten solas, porque no se pueden vincular, o bien se aíslan porque no quieren ser heridas. Son personas que ponen límites en las relaciones. De repente hay una persona linda que se les empieza a acercar, se empiezan a hacer amigos, y él nota que se empieza a encariñar con esa persona y le pone distancia. Hasta acá. ¿Por qué? Porque una vez tuve un amigo que realmente fuimos amigos de corazón y me traicionó, por ejemplo. Me rechazó.
Entonces, cuando yo me doy cuenta que alguien está cruzando la línea del dolor que puedo soportar, hasta ahí le pongo límite. Y ya no quiero seguir avanzando. ¿Ustedes creen que eso es libertad? Eso no es libertad, muchachos. No podemos vivir así. Esto es horrible. Este es el imperio de la muerte sujetando a esclavitud a aquellos que por temor a la muerte son esclavos. Se pueden dar deseos suicidas, personas vanidosas. Hacemos algo que está bien y necesitamos que todo el mundo se entere lo que hice. Entonces, por ejemplo, son personas que dentro del cristianismo hace de cuenta que oran por alguien y se sana. Y parece que están dando testimonio a todos de lo que Dios hizo, pero en realidad lo que están queriendo decir, ¿viste aquel que todos dicen que es bueno sanando gente? Bueno, yo también sano gente. Reconózcanme. Parece que da gloria a Dios. En realidad no, se está mostrando que Él sana. Cuando Él no sana, es el Señor. Entonces, cuando hacemos algo, necesitamos que todos se enteren de lo que hicimos. Todos se enteren de lo que Dios me habló. Todos se enteren de la canción que escribí. Todos se enteren. Y qué sé yo, a mí me ha pasado muchas veces que compuse canciones y el Señor me dijo, esta es para vos y yo, nada más. No quiero que se la muestres a nadie. Listo. Ok, Señor. Son personas que cuando están haciendo algo para Dios, empiezan a fantasear qué va a decir la gente, empiezan a ver qué receptividad va a tener lo que ellos están haciendo. Es el rechazo el que te está moviendo. El problema es que si me mueve un rechazo y no me mueve el rechazo y no me mueve el Espíritu de Dios, esa obra ya es inválida. ¿Cuál es el problema? Que no sea el amor verdadero la motivación de algo que yo hago. Es que si hay otra motivación, esa obra es inválida. Aunque los hombres digan, qué bárbaro lo que hiciste. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que nace del Espíritu nace del amor. Es por amor a Dios y amor al prójimo. Los dos mandamientos principales. Entonces, con esto yo te estoy dando, principios muy elementales. Pero te digo algo, si aplicas estos principios, vos te vas a dar cuenta que hay un cambio radical en un montón de aspectos. Porque los grandes cambios no es tanto lo que hagas en la copa del árbol, sino lo que hagas en la raíz. Y todo lo que estamos hablando aquí va a la raíz del árbol. Venganza, introversión, vergüenza. Fuentes de rechazo. Concepción en el vientre materno. Rechazado, nacido de un embarazo no deseado, por ejemplo. Nacido de una violación, rechazo. Y heridas recibidas en el alma cuando somos bebés. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es pleno, aunque nuestra alma todavía no está desarrollada. Entonces nuestro espíritu percibe el rechazo. Percibe las discusiones que había entre mi papá y mi mamá. Percibe todas esas cosas. Rechazo generacional. Por ejemplo, yo en mi familia luchábamos con un rechazo generacional. Era una iniquidad de rechazo la que venía. Rechazos por vínculo entre padres, es decir, rechazo por peleas que hay entre nuestros papás y nosotros quedamos en el medio. Entonces, que yo recuerdo una vez que mi papá se peleaba con mi mamá y yo lloraba y quise ir a mi papá para que deje de pelear y me atacó a mí. En su bronca se la agarró conmigo. Y a mí me golpeó esa experiencia de rechazo. Entonces quedas ahí en el medio. Rechazo por vínculo con los padres. Es decir, tu papá te rechazó, tu mamá te rechazó, tu papá te dijo que eras un inútil, tu papá te dijo que no servías para nada, tu papá prefirió a tus hermanos antes que a vos. ¿Sí? Rechazo por vínculo con los hermanos. Hermanos que te rechazaban, tus hermanos se decían secreto y nunca te decían. Rechazo. También con vínculo con los familiares. Venía tu abuela y traía, qué sé yo, chocolate, ¿me entendés? Y a todos le traía un chocolate grande y a vos te regalaba un chocolate chiquitito, porque eras el menor. No, el menor menos. Y siempre te tocó el chocolate más chico, ¿me entendés? Empezaste a odiar ser el menor, por ejemplo.
Rechazo productos de cambios o traumas en la vida. Tenía mucho dinero, vivía con muy buen estatus, ¿me entendéis? Y se perdimos todo. Traumas, tuve un accidente, ¿me entendéis? Y quedé lisiado. Rechazo producto de características físicas involuntarias. Nací con un defecto físico. Nací con el defecto de ser precioso. No, mentira. Ese no, ese está bastante orgulloso. Pero de repente nací con un defecto físico y me empiezan a decir el orejón, y me empiezan a decir el dientudo, y me empiezan a poner apodos encima. Y sí, me río yo así, los muchachos, pero por dentro me siento herido. No me gusta. Rechazo producido en la escuela, la iglesia y otros grupos sociales. Ahora, en Marcos 15, 33 y 34, para mí está relatado un evento desgarrador en la vida de Jesús. Yo ayer les dije que la maldición de la tierra que no sustenta al hombre, Jesús fue y sudó sangre, sudor y sangre. Cuando el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, básicamente tendrás tu sustento. Y él tiene sudor, pero el sudor le suma sangre. Y acá dice, cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acá Jesús está pagando el precio del rechazo. Él está siendo inocente, Él está experimentando el rechazo, aún de la expulsión, de que Dios le dé la espalda, como fue para sanar el rechazo del Edén, del huerto, la expulsión del huerto. Él siendo inocente es expulsado para tomar el precio del rechazo y la expulsión de los demás. Él muere desnudo para pagar el precio de la desnudez nuestra. Él muere avergonzado en la cruz, siendo vergüenza pública para que nosotros podamos ser vestidos y cubiertos por Él para no enfrentar el rechazo. Hay un ícono de rechazo cuando Dios le da las instrucciones del tabernáculo a Moisés. Le dice que entre el lugar santísimo y el lugar santo hay un velo de separación. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ese velo era la representación de las espadas de fuego moviéndose y los querubines. En ese velo había figuras de querubines. Y básicamente eso es lo que representaba a los querubines que guardaban el huerto, impedían el acceso a la habitación donde Dios convive con el hombre y vive con el hombre. Es curioso que le dijo Eloi y no le dijo Padre como siempre le decía. Quiero que entiendas que él sintió que Dios lo abandonaba como hombre, pero él confiaba en el Padre. Yo quiero decirte algo, por eso él dijo, yo les vine a revelar el nombre de Dios. Padre, yo les he revelado tu nombre, dice. ¿Cuál fue el nombre que él nos reveló? Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Él dijo, a ninguno llamen Padre,
porque solo uno es vuestro Padre, dice. Solo uno tiene la dignidad para portar ese nombre. Yo les he revelado tu nombre, dice. ¿Cómo que le revelé el nombre? Sí, Padre. Y fíjate que él siempre decía, mi Padre, no habló de Dios. Siempre decía, mi Padre. Y acá no dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba viendo la expulsión. Porque te voy a ser sincero, Dios no pudo ser el Dios de Adán, pero quería siempre ser su padre. También su Dios, ¿no? Fue y mató un animal y los vistió para cubrir la desnudez. A ver, ¿quién hace eso? Tú dirías una madre. Bueno, sí, es que Dios Padre es madre y padre, básicamente. Se me hace una gran curiosidad que lo llama Dios y no Padre. Él sabe que el Padre nunca abandona. Pero él en ese momento estaba recibiendo el pecado de la humanidad y como Dios le tuvo que dar la espalda. Si el Padre le hubiera dado la espalda, no hubiera resucitado. Pero el Padre envió el Espíritu cuando fue cumplida la justicia y dijo, lo resucito. Y dijo, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. ¿Por qué le dice mi Hijo? Porque la relación más fuerte, básicamente los esclavos tienen Dios, los hijos tienen Padre. Y yo tengo un Padre que además es el Dios creador del universo. Pero yo tengo un Padre, más que un Dios. Mateo 27, 50, 53 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Se acuerdan el martillo que golpea la roca? Bueno, ok. Por si se estaban durmiendo de paso. De vez en cuando un martillazo tiro. Escúchame, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo. A ver, si vos vas a rasgar un velo, ese velo tenía metros de alto. Casi 10 metros de alto, creo. Si vos vas a rasgar un velo, lo rasgás de abajo hacia arriba, porque si no te tenés que subir una escalera, ¿no es cierto?, para rasgarlo. La misma espada que se usaba para impedir el acceso al hombre, se usó para rasgarlo. El ángel rasgó el velo del templo y el lugar santísimo quedó abierto al hombre. Las rocas se partieron, los corazones de piedra se partieron, la tierra tembló, los Adanes temblaron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Cuando Jesús muere y paga el precio por el pecado, se termina la división entre Dios y el hombre. Él juzga el rechazo para que nosotros estemos cercanos a Dios. Y yo quiero decirte algo, gran parte del problema que tenemos los varones para acercarnos a Dios es que vemos a un Dios, no vemos a un Padre. Y si vemos a un Padre y nos dicen es Padre, miramos a nuestros papás naturales que nos hirieron mucho, probablemente. Entonces no nos queremos acercar a alguien que básicamente sentimos que nos va a examinar y hacer ver lo pecadores y malos que somos, los imperfectos que somos. Pero si vos te ves como un hijo en crecimiento, a ver, yo creo que ningún padre hace sentir mal a su hijo porque tiene 3 años. Simplemente tiene 3 años y está creciendo y lo acompaña en ese proceso de crecimiento.
No lo humilla diciendo, ay, mira, no sabes atarte los zapatos. ¿Qué hace? Le ata los zapatos y le enseña. Dios como Padre lo que quiere es enseñarte a vencer, enseñarte a convertirte en un guerrero. Todo lo que vos sentís que Dios no te quiere ayudar, todo lo que vos sentís que Dios no te escucha, todo eso es el rechazo. Tu lámpara está afectada por el rechazo. Y mirás a Dios a través de la lámpara con que el rechazo te quiere hacer mirar a Dios. Por lo tanto, no le creas. Mira, yo me acuerdo, tenía 1 año de convertido y me metí con el Señor. Y yo me metí a orar y me parecía que no pasaba nada. Oraba y sentía que parecía un monólogo. Sentía como que mi oración rebotaba contra la pared, no pasaba nada. Y me venía esa sensación de decir, deja de orar, total no pasa nada. Pero yo ahí creí, yo dije, yo sé que me estás oyendo aunque yo no sienta nada, no le voy a creer a lo que siento. Y seguí orando. Me mantuve así más o menos por un periodo de 3 meses, hasta que un día entró y algo se rompió. Se rasgó un velo. Ese velo que veías acá en el templo era la gloria del lucero, de Satanás. Para él que el templo tenga un velo era... Dios no puede intervenir al hombre, el hombre no puede llegar a Dios. Era su gloria. Cuando esa espada cayó, ¿sabes qué? El infierno tembló, por eso se sacudió la tierra, por eso se quebraron las rocas. La fuerza que el infierno tenía de tener al hombre dividido de Dios se había roto, se había quebrado. No hay nada más poderoso que el Padre y un Hijo caminando en la tierra. Date cuenta, Dios quiere que sea su hijo, no quiere que sea su siervo. Ahora los hijos maduros sirven al Padre por amor. Pero Él quiere que tengas identidad de hijo y que madures ¿para qué? Para trabajar juntos con Él. Entonces yo oré y me metí creyéndole al Señor y llegó un momento que mi fe creció y que el diablo ya no pudo tener ese velo y se tuvo que rasgar. Ese velo de rechazo, esa mentira. Ahora, si yo la creía, nunca hubiera descubierto a Dios en una profundidad de oración que nunca antes había tenido. Pero ¿qué hice? Lo busqué hasta que apareció. Y no cesé hasta que no se manifestó. Así es un guerrero. Prefiere morir haciéndolo que dejar de hacerlo y nunca verlo. Yo prefiero que Dios me encuentre, me lleve de esta tierra creyendo en cosas que no alcanzo, que quizás no las voy a ver yo, la verán otras generaciones, pero la verán otras generaciones. La fe nunca es estéril. Quizás no me toque a mí, pero quiero que Dios me encuentre creyendo lo más alto posible, creyendo lo que soy. Y vos tenés que creer que no sos eso que ves, no sos eso que vino hasta acá. Vos sos todo aquello, tu verdadera identidad es todo aquello que nace de Cristo y vive como Cristo. Todo lo otro que vivís es lo que el pecado ha deformado en tu vida y te ha engañado y alteró la lámpara de tu ojo para que tomes decisiones en base a una identidad errónea. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Dónde hay rechazo? A ver. ¿Dónde hay rechazo? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. A ver, ¿dónde hay rechazo, negro? ¿Dónde hay rechazo, viejo? El Padre está desesperado. Los velos los construimos nosotros. Los velos los toleramos nosotros. Viene el rechazo y me engaña que Dios me rechaza y me construyo el velo.
Entonces ya no hay velo que de parte de Dios que separe al hombre. Pero el infierno puede construir velos a tal punto que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, puso un velo delante para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y si yo no veo la luz, no se puede manifestar en mí Cristo. Yo debo estar a cara descubierta. Para eso me tengo que sacar el rechazo. ¿Identificás alguna cosita que otra del rechazo? Bonita nomás. Qué lindo es poder ver. Lo más difícil es ver. Cuando vemos, el 90% del problema está resuelto. Lo difícil es ver. Lo difícil es detectar los movimientos de las tinieblas. Debes recuperar tu confianza en Dios. El rechazo ha minado tu confianza en Dios. No confías en Dios, tenés miedo que te suelte, tenés miedo que no te apoye, tenés miedo. Y está el miedo detrás del rechazo. Y si no confías que Dios va a ser de vos el hombre que Él dijo que iba a ser, y si crees que porque el fuego está alto, Dios no está con vos, si crees que porque te echan del trabajo, si crees que porque estás en una crisis económica, el Padre no está con vos, no entendés quién es el Padre. Jesús mismo dijo, yo no los dejaré huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Una persona que se quedó sin padre. Y la orfandad produce heridas de rechazo. Porque sentís que es injusto que se haya muerto tu papá y te deje solo. Y lo vivís como rechazo. No sabes a quién echarle la culpa, quizás a Dios, pero lo vivís como un rechazo. Entonces, te pido algo ahora cuando vuelvas a tu casa. Te pido que te metas con el Señor. Y que puedas examinarte y detectar. Les vamos a entregar para que se lleven a sus casas las hojas que mañana a la mañana, cuando lleguemos, adoramos y vamos a comenzar con grupo para trabajar las dinámicas de rechazo. Y quiero que ahí identifiques qué dinámicas de rechazo detectas en tu vida. Cuanto más puntitos tengas, más presente está el rechazo en tu vida. Pero examínate delante de Dios. Nos trae libertad desnudar el corazón delante de Él y ver todo lo que las tinieblas entretejían. Encapsularme es proteger las tinieblas. Por eso yo me debo abrir, para que la luz entre y las tinieblas huyan. Amén. Padre, te agradecemos por este día, te agradecemos por nuestros hermanos a través de internet y a través de esta grabación. Y Señor, te pedimos que sea abierto el libro de nuestra vida delante de nuestros ojos y podamos poder leer las obras del rechazo en nosotros. Y que en oración podamos recorrerlas y que podamos tomar de la sangre de Jesús y llevar su sacrificio y su separación, el rechazo, cuando Él se sintió rechazado, abandonado. Que lo podamos llevar a esas circunstancias y desterrar al rechazo de esas áreas de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por haberte mirado a través de los ojos del rechazo. Te pedimos perdón por no habernos presentado, por habernos escondido delante tuyo, por no haber querido ir a tu presencia, por sentir que no nos querés recibir, por creer que nos rechazás. Perdón, Señor, por haber vivido en los principios del rechazo. Y realmente te abrimos el corazón aún para que mientras dormimos, Señor, tus ángeles vengan a vendarnos, a trabajar nuestro corazón y a hacernos libres de la angustia, del dolor, del rechazo.
Padre, oro que los muchachos esta noche, mientras estén, puedan orar y aún perdonar a las personas que los rechazaron. Aunque ya los hayan perdonado un montón de veces, si detectan algo, una semilla del rechazo que vino a través de alguien, que vuelvan a soltar perdón. Y que puedan vivir una experiencia de sanidad y que tu amor entre a llenar los huecos, los agujeros negros que el rechazo ha producido. Y que la identidad se complete y se regenere. Y Padre, nos determinamos a jamás volver a creer que nos abandonás. Jamás volver a creer que no querés que nos acerquemos. Aunque pequemos, Señor, querés que nos acerquemos porque nos amás. Pero como dice Santiago, que limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón. Pero no nos rechazás, Señor. Tenés tremendo interés de caminar con nosotros y estar con nosotros. Perdónanos, renunciamos a la imagen que el rechazo trajo de vos a nosotros. Renunciamos a esa imagen de ese Dios vengativo, renunciamos a esa imagen de ese Dios antojadizo, renunciamos a esa imagen de ese Dios indiferente a nuestras necesidades. Renunciamos a esa imagen que hay en nuestro corazón, aunque en nuestra mente que creamos en un Dios bueno, nuestro corazón sigue teniéndole miedo a un Dios vengativo, un Dios que rechaza, un Dios... Y queremos que nuestro corazón se convierta y te crea y te reciba y te reveles a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.